¿Te has preguntado qué ocurre en tu cuerpo cuando te aplicas medicamentos como el Ozempic? Hoy en este video te voy a explicar de dónde provienen, cómo funcionan, realmente sirven para perder peso, qué pasa cuando los suspendes y sobre todo cuáles son sus efectos adversos. Seguro que con esta información vas a tomar la decisión adecuada, si usarlos o no usarlos. Resulta que para la década de los 80 unos investigadores encontraron unas hormonas llamadas incretinas. Estas hormonas están dentro del intestino y se estimulan con la ingesta de glucosa. Son muy importantes porque cuando yo como glucosa, mi intestino produce incretinas, GLP-1, GIP, entre otras, viajan por la sangre, llegan al cerebro, le dicen a mi cerebro, pare de comer, que ya estoy bien, viajan por la sangre, hacen que el estómago, el esfínter del estómago se cierre de tal forma que retrasan el vaciamiento gástrico y de esta forma voy a tener menos hambre a nivel cerebral, pero también sensación de llenura constante. Este efecto ocurre en todos los seres humanos. Estas hormonas se producen en nuestro intestino en respuesta a la glucosa. Además de producir efecto saciante a nivel cerebral, efecto de retardo del vaciamiento del estómago, estimulan al páncreas para la producción de insulina, algo muy importante en pacientes con diabetes. De allí que para la década de los 90 y principios de los 2000 se empezara a investigar su uso en pacientes con diabetes, con resultados espectaculares, que si bien no rebajan mucho la glucosa, sí lograban un control metabólico mucho más integral y hacía que los pacientes comieran un poquito menos. Fue con esos estudios en pacientes con diabetes que se dieron cuenta que además de controlar la glucosa, se podía perder peso. Inicialmente aprobados para pacientes con diabetes para control metabólico, al darse cuenta que ayudaban a perder peso, aparece una nueva aprobación y es para control de obesidad o sobrepeso. Hoy día es una gran familia de estos medicamentos. Los más populares son Ozempic o Saxenda, pero vienen nuevos análogos de estas hormonas intestinales con resultados muy prometedores. De tal forma que pasaron de ser un medicamento para personas con diabetes, para el control metabólico, a un medicamento no solamente para personas con diabetes, sino para personas con problemas de sobrepeso u obesidad, porque la tasa de pérdida de peso es significativa. Ahora pasemos a qué tanto peso se pierde con el uso de estos medicamentos. En general, con la primera línea de medicamentos se perdía entre un 10 y un 15% del peso corporal. Sin embargo, nuevos medicamentos de esta familia, que se llaman los análogos de incretinas, han demostrado reducciones de hasta el 25 o el 30% del peso corporal. Incluso se ha llegado a controvertir diciendo que pueden llegar a ser similar a una cirugía bariátrica con mecanismos de acción completamente diferentes. Hasta este punto tenemos que son medicamentos que sí ayudan a perder peso en porcentajes que cada vez son mayores con los nuevos medicamentos. Por supuesto que es una revolución y es una maravilla para muchos, pero recuerden esto, no están exentos de eventos adversos y vamos a hablar más adelante. La pérdida de peso en esos porcentajes usualmente se da por pérdida de grasa corporal. Sin embargo, se han prendido alarmas porque un estudio reciente encontró que la pérdida principal era en masa muscular. Te pongo un ejemplo. Cuando hacemos una dieta baja en calorías para perder peso, se pierde más o menos entre el 10 o el 15% de peso en masa muscular. Con estos medicamentos se llega a perder hasta el 40% del peso en masa muscular. Perder masa muscular no es algo muy favorable para nuestra salud metabólica en el futuro. ¿Por qué se produce esta pérdida conjunta de grasa y masa muscular? Porque estamos comiendo menos, porque nuestro cerebro tiene una señal de que está saciado, de que no quiere más comida, mi estómago está cerrado, el esfínter, para que no se desocupe, me voy a sentir con llenura, así que voy a comer menos. ¿Cuál es el problema? Que voy a comer menos alimentos saciantes. ¿Y cuáles son los alimentos más saciantes o que nos llenan más? Las proteínas. Y si yo como poca proteína, lo que voy a perder es esencialmente músculo. Y si como más carbohidrato, pues voy a mantener mi grasa sin muchas modificaciones. Y esto es un factor a tener en cuenta siempre cuando se inician este tipo de medicamentos. Si pierdo grasa o si pierdo músculo. Porque si no tengo una adecuada consejería nutricional, puedo llegar a perder mucho músculo y eso definitivamente no es bueno para nadie.
¿Perdemos peso? Por supuesto. Se dice que hasta un 25 o 30% de peso corporal. Eso es bastante. Si pesas 100 kilos, puede llegar a perder hasta 30 kilos mientras estés usando ese medicamento. Quiero aclararte hasta este momento que esos medicamentos solo existen de aplicación inyectada. No vienen en pastillas. Aunque existe un análogo de GLP-1 en pastillas, no está aprobado en este momento en nuestros países para manejo de obesidad. Solamente los que vienen inyectados, con inyecciones que son usualmente cada semana. Como endocrinólogo, por supuesto que he usado este tipo de medicamentos, inicialmente en pacientes con diabetes con resultados muy favorables. Posteriormente los utilicé bastante en pacientes con sobrepeso o obesidad. Dije usé bastante, porque actualmente, conociendo cómo funcionan y las verdaderas causas de problemas de sobrepeso y obesidad, cada vez los uso menos. Y en eso tiene mucho que ver dos aspectos: los efectos secundarios y la reganancia de peso al suspenderlos. Cuando los estuve utilizando, notaba pérdidas de peso similares a la que dicen los estudios, entre un 10 y un 15%. Sin embargo, también noté la presencia de efectos adversos que te voy a contar a continuación. Los más frecuentes: gastrointestinales, llenura, náuseas, vómito, a veces sensación de no querer comer nada, de vivir indigesto todo el día. Efectos que se van dando a medida que se aumenta la dosis. Entre más dosis, más efectos. Otros efectos mucho más complicados pueden ser la parálisis completa del sistema digestivo. Como les explicaba anteriormente, estos medicamentos producen que se cierre el estómago, que se cierre el esfínter del estómago para que la comida demore más tiempo, pero también hacen que el tránsito intestinal sea muy lento, puede dar estreñimiento o incluso parálisis completa de los movimientos digestivos, con una incomodidad muy importante, y es una complicación que puede requerir urgencias. Otro efecto adverso del cual se habla muy poco tiene que ver con los circuitos de recompensa hedónicos a nivel cerebral. Sabemos que estos medicamentos llegan al cerebro, impregnan los centros que controlan nuestro estímulo a comer, y para nadie es un secreto que la comida es placer. En algunos países del norte de Europa hubo una restricción por afectaciones mentales depresivas asociadas al uso de este tipo de medicamentos. Otro efecto es la inflamación pancreática o pancreatitis. También hay alerta en pacientes con historia familiar de cáncer medular de tiroides, porque pudiese aumentar el riesgo. Ya te había hablado anteriormente de la pérdida de masa muscular, que es un factor no menor a la hora de usar este tipo de medicamentos. Ahora, hay un aspecto que es importante mencionar, y es qué pasa cuando suspendemos el uso de estos medicamentos. Pues todos los estudios han demostrado que una vez se suspende, el peso se recupera rápidamente. Es un efecto que pasa con todos estos medicamentos como Ozempic, Saxenda, etc. El peso se recupera una vez se suspende el medicamento. Y la cosa es muy sencilla, actúa como un interruptor. Tu cerebro lo tiene prendido, al darle ese medicamento se apaga el interruptor, se te bajan las ganas de comer, comes menos, pierdes peso, pero cuando dejas de aplicarte este medicamento se vuelve a encender el interruptor, vuelves a comer lo que comías antes, vuelves a recuperar el peso. Dicho esto, son medicamentos que no pueden considerarse la cura de condiciones como por ejemplo la obesidad o el sobrepeso. Pueden ser ayuda, pero no están actuando sobre la verdadera causa. ¿Cuál es la verdadera causa del sobrepeso y la obesidad? Todos lo sabemos, y en videos anteriores he explicado el impacto que tiene la hiperinsulinemia, el impacto que tiene la metainflamación, el impacto que tienen nuestras costumbres, nuestra cultura y muchos factores asociados relacionados con esta condición, la obesidad. De tal forma que no cura la enfermedad, lo que hace es que te dé menos hambre y luego, si suspendes, vuelves a comer lo mismo. Un ejemplo que explico siempre es la persona comedora de perros calientes, y te lo voy a simplificar. Tú eres una persona comedora de perros calientes. Te comes en una sentada 3 perros calientes. Resulta que te empezaste a aplicar este medicamento y ya no te dan ganas de comer 3 perros calientes. Solo te cabe uno. Entonces te comes un perro caliente. Si antes te comías 3 perros calientes y hoy te comes solo uno, claramente estás comiendo menos, y al comer menos vas a perder peso. Pero cuando suspendes ese medicamento, sigues siendo un comedor de perros calientes. Vas a volver a comer 3 perros calientes, de manera que vas a volver a recuperar el peso que perdiste, con un problema, y es que perdiste mucho músculo al tener inhibido el apetito y al comer menos proteína de la que debiste haber comido. De tal forma que este medicamento no cura el sobrepeso, simplemente te apaga el interruptor que vuelve y se enciende cuando suspendes su uso, y aplica para todos los medicamentos. Claro, dirán, bueno, pero cuando hago dieta también pasa lo mismo.
Pues claro, porque el problema es descargar en un medicamento la responsabilidad de la comida. Cuando yo cambio mi alimentación, comiendo solo comida real y comiendo comida saludable, pues debe ser para siempre, no por un periodo de tiempo, porque cuando vuelvo a comer mal, necesariamente el peso tiene que volver a subir. En conclusión, son buenas alternativas terapéuticas, sobre todo si tienes diabetes con sobrepeso. Te puede ayudar a controlar la enfermedad y a controlar el peso. Si tienes sobrepeso y obesidad, tienes que pensarlo muy bien, los pros, los contras y cuál es tu objetivo. Mi consejo como endocrinólogo que ha usado estos medicamentos es que lo pienses muy bien y no lo utilices como única estrategia para lograr mejorar tu salud metabólica. Porque si te aplicas el medicamento y comes un poquito menos, pero sigues comiendo porquería, literalmente, azúcares añadidos, productos de panadería y cosas que producen inflamación y que nunca van a dejar que tu insulina baje, pues no estás haciendo absolutamente nada. Tu cuerpo sigue inflamado, tu insulina sigue alta, cuando suspendes el medicamento volverás necesariamente a recuperar el peso. Siempre los dejo yo como segunda línea, pero antes cualquier persona que piense en usarlos debe entender que es necesario cambiar el modelo de alimentación que nos llevó al sobrepeso y la obesidad, que es tan simple como entender que la comida ultraprocesada, con azúcares añadidos, con harinas refinadas, con grasas vegetales industriales, es la culpable de la ganancia de peso. Y que si ya tienes alguna condición metabólica, probablemente tu insulina esté alta. Si no la bajas, vas a recuperar ese peso tan rápido como suspendas ese medicamento. Y tampoco podemos dejar de lado los efectos secundarios, que no son menores. Son medicamentos que tienen que utilizarse bajo supervisión médica, con fórmula médica, pero también con un cambio estructural en nuestros estilos de vida, alimentación, actividad física y sobre todo cambiando el chip. Por sí solos no van a servir de nada. Estoy seguro que muy probablemente has escuchado historias de gente que utilizó medicamentos, que volvió a recuperar el peso o que no bajaron nada, porque nunca entendieron en dónde estaba el problema. Te recomiendo que mires un video anterior que hice sobre el impacto de la insulina en el peso corporal antes de pensar en utilizar este tipo de medicamentos. Si te gustó este video, compártelo con todas esas amigas que han pensado en usar este tipo de inyecciones y no te olvides de suscribirte a mi canal y de seguirme en redes sociales como Instagram o Facebook, donde estoy como @endocrinorosero.